Downstream peruano, producción, refinerías, precios de crudo, combustibles y diagnóstico del mercado nacional e internacional. Periodo 1969-2017. Marco normativo del Perú para el consumo de combustibles limpios. De conformidad al marco legal vigente, se establece un cronograma para el uso obligatorio, por ejemplo, de mezcla de diésel 2 de bajo azufre o de alto azufre con biodiesel B100. En enero del 2017, ya de este año, según el Decreto Supremo 038, se exige ya prácticamente el uso de diésel B5 S50 de 50 partes por millón de bajo azufre en toda la región sur prácticamente. Entonces el diésel B5 viene a ser una mezcla de 95% de diésel producido por refinerías sucio o de alto contenido de azufre, más un 5% de biodiesel. El diésel B5 S50 es la mezcla de 95% de un diésel de bajo azufre y un 5% de biodiesel. Por eso se llama B5 S50, 50 partes por millón de azufre. Y en el caso de las gasolinas, se mezcla 7.8% de etanol con las gasolinas producidas en la refinería de diferente grado de octanaje. Entonces, todos los grados de gasoil tienen 7.8% de etanol en la mezcla. Aquí vemos un mapa, por ejemplo, cuando en el año 2010-2012 se implementa o comienza la implementación paulatina de las diferentes regiones geográficas del país en ir consumiendo el diésel limpio. Para finalmente, en enero de 2017, ya prácticamente en zonas muy especiales solamente se utiliza el diésel B5, en la zona de rojo, que vendría a ser un diésel de alto azufre, mezclado con 5% de biodiesel. Vemos que es en Piura, en la selva, la parte central, en Madre de Dios, en Ucayali, etc. El resto de regiones pintadas con verde, por exigencia normativa, ya deben consumirse, deben comercializar el diésel de bajo azufre, B5 S50, o sea, un diésel máximo de 50 partes por millón de azufre. Pero esta variación normativa de exigencia de consumo de un diésel de bajo azufre de 50 partes por millón ha tenido un impacto económico muy fuerte en las refinerías, en la comercialización de diésel. Y habíamos dicho que las refinerías, por atraso tecnológico en el Perú, no podían producir un combustible limpio de bajo azufre. De tal forma de que al año 2010, por ejemplo, todas las refinerías estaban produciendo un diésel de más de 1.400, 1.500 partes por millón. De un momento a otro, en marzo del 2010, sale la exigencia de la norma de comercializar diésel de bajo azufre. Por consiguiente, ninguna refinería podía hacerlo y se tuvo que importar este producto de bajo azufre. Es ahí donde aparece en mayor escala el papel de importador de combustible limpio en el Perú, porque sus refinerías no podían producirlo hasta el año 2017. Finalmente, en el año 2017 ya la refinería La Pampilla puede producir en su refinería un diésel de bajo azufre. Y todavía en Petroperú, con la refinería Talara, actualmente construcción todavía. Este impacto de comercializar ya un diésel de bajo azufre definitivamente ha golpeado a las refinerías. Aquí podemos ver dos gráficos, la evolución de cargas procesadas
y la evolución de la capacidad de ociosa de las grandes refinerías por bajar carga de procesamiento porque no podían producir el diésel limpio. En el caso de Talara y el caso de Pampilla. El caso de Pampilla es el que más o mayor impacto ha sufrido porque ha llegado a tener hasta 36, casi 40% de capacidad ociosa. Quiere decir que el nivel de producción ha estado en 60% de su capacidad nominal. Hasta el año 2016 experimentó 26% y finalmente ya este año la refinería Pampilla ha superado ese problema porque ya ha implementado su unidad de sulfurización en las refinerías y pueden procesar 100% de capacidad o tal vez más. Esto definitivamente le va a mejorar su margen de refinación y su rentabilidad. En el caso de Talara todavía el proyecto está modernizándose, se está realizando, tiene un avance significativo y mientras tanto la gestión comercial es de importación y venta. En el caso de las refinerías pequeñas, igual. En el caso de Conchán vemos de que cada vez su capacidad de producción, de procesamiento ha ido bajando y tener casi hasta 50% de capacidad ociosa, porque Conchán es una refinería pequeña que produce 12.000 barriles, procesa 12.000 barriles por día y el diésel que produce es de alto azufre. Por consiguiente no puede venderlo. Y la tendencia es de que pueda procesar crudos pesados, producir asfaltos y con pocos días al año parar la refinería porque no puede procesar 100% de petróleo. El caso de Iquitos también es bastante dramático, pero en menor escala de repente. Pero definitivamente tanto las grandes refinerías como las pequeñas refinerías, esta exigencia normativa de comercializar diésel de bajo azufre han tenido un impacto económico negativo hacia esas refinerías. Mucho se habla de cómo se puede pagar o financiar un proyecto. Toda empresa como resultado de gestión, como resultado neto de gestión, tiene lo que se llama el resultado EBITDA, que son las ganancias antes de impuestos y tasas. Este EBITDA se tiene en toda corporación un resultado llamado neto, que viene a ser los ingresos de ventas menos los gastos por compra, gastos, provisiones, gastos de personal, intereses que se pagan, impuestos, etc. Este es el resultado neto. A este resultado neto se le deducen los intereses y el impuesto de beneficios y da un resultado operativo que tiene la corporación. Y el EBITDA, que viene a ser las ganancias antes de impuestos y taxas, viene a ser el resultado operativo más las amortizaciones de bienes tangibles y deterioro de valores de activos. Entonces, como vemos, el resultado EBITDA no tiene nada que ver o es diferente que las utilidades de una corporación. Entonces el EBITDA es una de las magnitudes contables más conocidas y se menciona como una cifra representativa de la marcha económica de la empresa. Sin embargo, un alto valor de EBITDA no necesariamente da un valor alto de utilidades. Un alto valor de EBITDA puede estar apalancando altas inversiones supeditadas a intereses. Y a través del margen del EBITDA es un indicador de la rentabilidad de un negocio. Y este indicador se calcula dividiendo el EBITDA entre los ingresos totales para determinar el porcentaje de margen de EBITDA.
todas maneras sería un indicador mucho más razonable que un indicador de la rentabilidad del negocio. En la gráfica siguiente, como objeto ilustrativo, para poder analizar un poco lo que estamos conversando, vemos el resumen financiero de la empresa estatal productora de combustible, donde a través de los años ha habido una variación del resultado EBITDA, donde en diciembre de 2014 se ha tenido un nivel muy bajo, del orden de 242 millones, y pasando los 1.000 millones de los últimos años. Pero sin embargo vemos de que el margen, el EBITDA, ha mejorado del orden del 2% al 8%. Eso es un buen indicativo financiero. Quiere decir que los estados de resultados son mejores y no necesariamente puede haber una proporcionalidad entre lo que es el EBITDA y utilidad, el resultado neto, ya habíamos dicho anteriormente. Pero sin embargo acá también se puede hablar de los activos totales o los ingresos que la empresa ha tenido en los últimos años, llegándose a niveles de 14.000 millones de soles de ingresos. Finalmente, el año 2014, que es la cuarta columna, arroja una pérdida en su resultado neto, menos 218 millones. Y en los últimos años, hasta el primer trimestre de este año, 2017, se ha ido incrementando el resultado neto. Y los ingresos, los ingresos han sido menores. Entonces, si en el 2014 teníamos un alto contenido de ingresos de 15.000 millones de soles y un resultado neto negativo, ¿qué pasó? Definitivamente había una valorización de inventarios que no ha favorecido la gestión empresarial, cosa que no ha sucedido en los últimos años por la variación de los precios. Entonces, ya el 2013 ha tenido 500 millones, 2016 178 y en lo que va de este año ya está superando los 12 millones. ¿Cómo es la variación del EBITDA y su margen? Ya lo habíamos visto de que el EBITDA ha ido subiendo y el margen también ha mejorado a niveles de 8%, que son buenos indicativos de resultado financiero. El margen de refinación y evaluación de refinería de petróleo. Este es un tema muy importante porque muy poco se habla de margen de refinación y si se habla a veces no se entiende bien qué es y está relacionado cómo se hace una evaluación económica de una gestión refinera o de una. Veamos cómo, como cuestión previa, cómo ha ido evolucionando la capacidad de las refinerías en el mundo. Este es un gráfico que nos da una idea de que han habido una tendencia a mantenerse o incrementar las capacidades de las refinerías en el mundo. De tal forma que se expandió en 1.3 millones de barriles por día, ligeramente por encima del crecimiento promedio de 10 años que fue de 1.1. El crecimiento fue impulsado por las nuevas refinerías construidas en China y Oriente Medio y la utilización de las refinerías promedio global se mantuvo en el 79%, la más baja del año 1887. Esto trae a colación la segmentación geográfica de productos refinados para abastecimiento. Entonces, el porcentaje de mercado
entre Asia, Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Norteamérica, vemos que Asia y el Pacífico tiene 34% de porcentaje de mercado. América del Norte, 24%. Y Sudamérica y Centroamérica solamente 7%, Europa y Eurasia 21%. Entonces, el segmento de mercado quiere decir de que existe una fuerte competencia entre los refineradores y los comercializadores de combustible por la creciente demanda de consumo. Pero, ¿cómo se va evaluando la performance de una refinería? A través del petróleo crudo. Todos los petróleos crudos que van a ser procesados en una refinería tienen lo que se llama la curva de punto de ebullición verdadero. Esta curva es un producto de una destilación del petróleo para determinar, como se ve en la gráfica, qué porcentaje se puede sacar de gas, de gasolina pesada, de diésel, de querosene, los residuales de fondos y los fondos de primaria o de vacío. Entonces, cuanto más rica o más ligera sea este petróleo, te van a tener mayor obtención de productos destilados. Y en un petróleo crudo pesado, te van a tener muchos productos pesados. Esto se puede ver en la refinación básica de destilación de una refinería. No olvidar de que una destilación de una refinería es una separación física de los productos por diferencia de punto de ebullición. Entonces, esa mezcla de hidrocarburos se van a separar físicamente en las unidades de destilación para que cada corriente pueda ser, de acuerdo a su capacidad tecnológica implementada, pueda ser transformada en un valor de mayor contenido económico, de mayor valor, si se quiere, hasta su venta. Eso ya lo hemos visto anteriormente con la gráfica donde se mostraba, digamos, los diferentes grados de severidad y de rendimiento con mayores tecnologías en cada refinería. Nuevamente aquí un esquema para recordar todos los procesos que una refinería bien implementada esquemáticamente tecnológica puede dar un mayor valor agregado y un buen margen de refinación en su gestión productiva. Entra el petróleo crudo, se destila, pasa a una unidad de vacío, las unidades intermedias son transformadas y las unidades de fondo también, y la de tope también, para producir gasolinas de alto octanaje, combustibles limpios, diésel, querosene, etc., lubricantes, asfaltos y coque, principalmente. Esto vendría a ser el perfil de una refinería bastante integrada tecnológicamente, que es lo que se está aproximando la modernización de la refinería Talara. Este es un cuadro que nos indica que a través de los años ha habido una evolución en el desarrollo tecnológico de cada refinería, desde la producción de querosene y gasolinas básicas en una columna de destilación allá por el año 1862, hasta el actual, que ya se habla de conversión profunda. Quiere decir que los residuales ya se convierten en coque y se sacan más combustibles destilados con mayor valor agregado. La complejidad de las refinerías tienen una cuantificación de unidades de procesos y tienen una capacidad relativa. Nelson definió la complejidad de refinación de una unidad de procesos como el costo de una unidad relativa al costo de una unidad de destilación atmosférica, mediante una fórmula que podemos poner como ejemplo, por ejemplo,
la complejidad de refinación de Dilly-Cooking, que vendría a ser 4.8. Es decir, su complejidad de refinación es 4.8 veces más compleja que una unidad de destilación primaria. Entonces, cada uno de estos perfiles tienen un costo asociado que nos va a ir determinando y dando una idea de cuál sería su costo o el costo de inversión si se quiere implementar cada una de estas unidades de mayor tecnología en una refinería. Por eso que se habla de cantidades muy altas, muy significativas de inversión para producir combustibles limpios y de mayor valor agregado. El costo de funcionamiento de una refinería está basado en todos los costos relacionados, asociados en la producción de servicios industriales, control de calidad, seguridad ambiental, mantenimiento, mercadeo, facturación, costos administrativos, etcétera, donde las actividades operativas, comerciales y administrativas van a demandar un costo en la producción. Y tiene que haber un criterio de asignación de costos generados en la refinería para que se puedan tener costos unitarios reales de gestión, tanto en la parte comercial como en la parte de producción, en la parte refinera. Optimizando estos costos, se pueden determinar cuáles son los costos relacionados a la producción variables, de tal forma que el margen refinero convencional en una refinería compara todas las ventas de los productos obtenidos menos los costos de materia primas que ha tenido que procesar esa refinería, menos todos los costos insumos, de los insumos que ha tenido que utilizar para producir, y menos los gastos operacionales variables en la producción. Aquí como ejemplo un corte muy simple de un crudo procesado en una carga de unidad de destilación primaria y que tiene una unidad de destilación al vacío, donde este crudo va a tener un costo, un nivel de procesamiento de carga, y los rendimientos de esta unidad van a terminar en productos terminados que se van a colocar en el mercado un precio de mercado real, de tal forma que se va a tener unos beneficios o rendimientos comparados, un costo de carga de procesos y también deducidos los utilities de consumo, es decir, energía, agua, etcétera, para finalmente tener un margen refinero unitario por barril de crudo. En este ejemplo, podemos decir de que el margen refinero es de $7.87 por barril de crudo. Es lo que ganaría una refinería como margen por cada barril de crudo procesado. El método convencional o semivariable es la que hemos estado conversando y asocia las ventas menos los costos de materia primas y los gastos operativos. Pero existe un método diferencial de costo que se llama el Margin Creek Spread. Este Margin Creek Spread es un indicativo rápido e inteligente para poder cuantificar el margen de refinación de un esquema refinero por la fórmula 321, por ejemplo, y hay otra fórmula, 531, etcétera, donde el margen refinero va a comparar 3 de crudo por 2 de gasolina y 1 de fuel oil producido en esa refinería. Aquí en la tabla, por ejemplo, se valoriza 3 de crudo a $18, 2 de gasolina a $57 y 1 de combustible a $54, de tal forma que se tiene un nivel de ingreso, un nivel de egreso y un margen de refinación que, dividido en los volúmenes de crudo utilizado, nos dan un spread crack de $5.23 por barril.
Este script track tiene sus diferentes benchmarks. Una visión mundial de márgenes de refinación como vitrina, como mercado internacional, son los modelos que desarrolla Estados Unidos a través de los TAAD, que son regiones de análisis del suministro de productos y movimientos. Entonces, los márgenes de refinación de los Estados Unidos registraron variaciones significativas en las 5 regiones de análisis de petróleo y producto, como se ve en el mapa. El PAD 1 en la costa, el PAD 2 en el medio, el PAD 4 en la región montañosa, el PAD 5 en la parte occidental y el PAD 3 en la costa del Golfo. Entonces, mediante softwares o cálculos se van comparando los márgenes por trimestres o por año para ver si han crecido, se han incrementado o han bajado. Por ejemplo, en el lado inferior izquierdo vemos una comparación entre el año 2015 y 2014 y se ve que los márgenes han sido negativos y muy moderados. Pero sin embargo, en las valorizaciones y comparaciones de los márgenes del cuarto trimestre del año 2016 y el primero de 2017, vemos de que ha habido un incremento, un mejoramiento de los márgenes, básicamente por el alto costo, por el alto precio de las gasolinas, de los combustibles y el bajo precio del petróleo crudo, básicamente. Estos márgenes de refinación en los 5 PAC de Estados Unidos han resultado variaciones, según la región de cada uno de ellos. Pero estas variaciones han dado, reflejan un mayor aumento en los precios de los productos, a pesar de un aumento en los costos de crudo comparado con el trimestre anterior. Y los promedios procesados se mantienen, ¿no?, con una tendencia a incrementar la capacidad de procesamiento, ¿no? Entonces, cuando uno habla de margen de refinación, hay que tener mucho cuidado en evaluar bien la gestión refinera con el costo de oportunidad, ¿no? Los niveles de procesamiento de petróleo crudo se han ido registrando en dicha zona geográfica, se muestran nuevamente en el gráfico superior inferior. ¿Cuáles son los grados de libertad que afectan los márgenes de refinación? La demanda global aún creció a pesar de los altos precios del petróleo, junto con la reciente evidencia de la destrucción de la demanda en las economías desarrolladas. Las nuevas tecnologías de transporte que amenazan con desplazar el aceite convencional de vehículos, vale decir, los combustibles alternativos que van a desplazar o tienden a desplazar los combustibles producidos por la refinería. Y también el diseño de los coches del tren motriz de combustión interna baratos que podrían crear una gran demanda de las economías de desarrollo como India y China. El crecimiento de la capacidad de refinación, pero los retrasos y cancelaciones debido al aumento de los costos de construcción requieren inversiones muy altas y a veces demoran un poco. La nueva legislación a nivel internacional que obliga ya a los niveles previstos de uso de biocombustibles, pero inciertos avances tecnológicos y una creciente ola de disidencia popular debido al debate público sobre si los cultivos deben ser usufructuados para producir alimento o para combustible. De una manera u otra, va a haber más producción de biocombustibles que van a amenazar o afectar el margen de refinación de una refinería.
La política sobre vehículos de diésel, alta eficiencia y biocombustibles tendrán todo un impacto en los márgenes de refinación. Por eso hoy en día el perfil de una refinería tiende a lo que se llama las biorefinerías. Significa producir combustibles limpios a través de procesos de alta tecnología de refinación de petróleos, asociado con sistemas de producción de biocombustibles a través de lignocelulosas o de otro tipo de procesamiento. Entonces, estas refinerías o estas biorefinerías producen combustibles limpios a través del petróleo crudo, el procesamiento de petróleo crudo y a través de la transformación del reino vegetal a biocombustible, que puede ser el bioetanol o el biodiesel. Esto nos lleva a hablar de la modernización de Refinería Talara y darle un enfoque diferente al que generalmente se le da. Darle un enfoque desde el punto de vista de estrategia energética comercial que el país necesita tener. Y no solamente darle un enfoque económico o de rentabilidad. Sin embargo, el PMRT consta de esquemas de procesos de alta tecnología y se van a implementar hasta conversión profunda. Va o contempla producción de gasolinas limpias de alto octanaje a través de unidades de reformación catalítica, producción de diésel de bajo azufre, menos del 10%, de 10 partes por millón, a través de las unidades de sulfurización, de mayor capacidad de craqueo catalítico, van a producir más GLP y mayores volúmenes de gasolinas de alto octanaje, limpias, y va a producir más destilados y coque. Por consiguiente, su margen refinero definitivamente mejorará y la refinería suministrará de 40 a 45 mil barriles diarios de diésel limpio al mercado nacional. Esto significa de que se va a importar menos, de 40 a 45 mil barriles diarios menos de importación de diésel limpio, porque va a haber ya una gestión propia de producción a nivel nacional. Aquí vemos nuevamente los productos, diferentes productos que transfieren por buques a las diferentes plantas. Conchán, Pisco, Callao, Mollendo, etcétera, Salaverry y Chimbote. Esto es estratégico en la matriz energética porque sustenta y sostiene todo el movimiento dinámico energético del país. Imaginémonos un problema de suministro hacia una planta media o sur del país. Causaría un desabastecimiento enorme en el país y habría un alto costo social y económico del país. Y esto al final golpearía y repercutiría en la economía misma del país, de repente con el índice de inflación más alto, etcétera, los costos, los precios de los productos alimenticios se levantarían, etcétera. Por consiguiente, el valor energético va en ese sentido. Entonces, ya es una necesidad de estrategia y seguridad energética del país contar también con el desarrollo de esa refinería. Actualmente, toda la gestión volumétrica que se tiene ya habíamos visto que es de importación, tanto de petróleo como de combustibles. Pero la idea es de que pueda haber un autoabastecimiento, tanto en la producción de petróleo para que la refinería pueda procesar su propio combustible y suministrar al mercado nacional. La nueva
refinería Talara estará acorde con las nuevas exigencias del mercado energético internacional, produciendo combustibles más limpios que aseguren la preservación del aire y la salud de todos los peruanos. A la fecha, tiene un avance de más del 60% en su construcción. De acuerdo al último informe de contratación de personal, en el PMRT laboran más de 6.300 trabajadores, de los cuales más del 80% de mano de obra no calificada son de Talara. Durante todo el proyecto hemos tenido más del 80% de la contratación de mano de obra no calificada de la población de Talara. Está proyectado desde agosto hasta octubre del presente año seguir recibiendo equipos de gran tonelaje. Y luego a su llegada se estarían instalando inmediatamente con la grúa que vemos a mi espalda, que es de aproximadamente 1.700 toneladas de capacidad. La construcción de la nueva refinería avanza y los talareños son los testigos del cambio. Para conocer sus beneficios a lo largo de sus 100 años de historia, así como los avances de su proyecto de modernización, se realizó la feria informativa Pasado, Presente y Futuro de Refinería Talara. El público talareño recibió material informativo, participó en charlas y en las visitas guiadas que se realizaron en bus a las zonas de trabajo de la nueva refinería Talara. Estoy muy feliz de haber conocido aquí de los años que cumple la refinería, de haber conocido lo que nos beneficia para Perú, cómo ha inaugurado sus nuevas secciones. Y aquí hacen producción de gas, dan becas, hacen campañas de limpieza a las playas, incluso a las peñitas. Aquí hemos venido a informarnos sobre todo esto de la refinería de Talara, de la anterior y de la nueva. Estamos agradeciendo a la refinería de Talara, a la empresa de Petroperú, por abrirnos las puertas y brindarnos esta información. Esta actividad informativa se realiza como parte del programa de comunicación y participación ciudadana del Plan de Relaciones Comunitarias del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Modernización Refinería Talara. Nueva Refinería Talara, energía y salud para los peruanos. Dentro de las conclusiones que podemos ir teniendo es de que actualmente las reservas de petróleo no son buenas, por lo que el Perú es un país dependiente e importador, pero posee un buen potencial hidrocarburífero. La normatividad para el consumo de combustibles en el Perú desfavorece el margen refinero peruano debido al atraso tecnológico de sus refinerías. No pueden producir combustibles limpios. El sistema de cálculo de los precios de paridad internacional y precio de referencia y la fijación de criterios para fijar la banda preferencial de precios de combustibles que aplica el Estado peruano no concatena o coincide con los productores mayoristas o gestores de producción. La adquisición de hidrocarburos que realiza el Estado peruano es por licitaciones o concursos públicos, sujetos a criterios técnicos, económicos y costos de oportunidad, totalmente transparentes. Se debe elaborar un sistema de entrega de crudo ya, desde Bayóvar a Refinería Talara por ductos, contra la amenaza de mal clima y cierres de puertos del litoral peruano. Por seguridad energética nacional, la refinería Talara es de vital importancia al margen de su valor de inversión económica. Los niveles de gasto de divisas para adquisición de combustibles importados son del orden del nivel de inversión del PMRT. Y hemos visto que el país tiene fuga de divisas o importa miles de millones de dólares que son del orden de inversión de los miles de millones de dólares que está demandando el proyecto PMRT. Se deben modernizar las refinerías del Perú para que puedan producir combustibles limpios para lograr la independencia de los proveedores internacionales. Se debe implementar en el Perú modelos de biorefinerías. Se debe incentivar la inversión para estudios de exploración y explotación de reservas de petróleo paralelo y asociado a la modernización de refinerías. Este es un tema muy importante.
Porque ¿qué ganaría la refinería Talara en modernizarse si es que va a tener una dependencia en la importación de crudo? Podría haber una variable externa, bélica, atmosférica, o qué sé yo, que pudiera poner en riesgo el suministro de crudos a la refinería, de tal forma que la refinería no tendría crudo para procesar y por consiguiente no justificaría el valor agregado porque no tendría materia prima. A eso se refiere este comentario, de que paralelamente la modernización de la refinería Talara tiene que ir de la mano con una política de desarrollo y producción petrolera para que pueda alimentar a la propia refinería su propia fuente de petróleo crudo y de esa manera la refinería pueda tener un autoabastecimiento y producción, independientemente a las variables externas que puedan haber en el mercado internacional de combustibles y crudos. El sistema de transporte utilizado desde los terminales a los sectores pesquera, minera, constructoras, grifos, es por medio de camiones cisternas. No hay un sistema de poliductos como en otros países en el Perú. El transporte es netamente terrestre. Y se debe fomentar más las tecnologías renovables en el Perú para fortalecer la posición estratégica energética del Perú. Es decir, producir más biocombustibles. Muchas gracias. Y ahí está el correo electrónico para cualquier consulta o conversación.